Listo. Entonces, si les quedó claro entonces cuál es el medio interno. Entonces, si yo les pido a ustedes que me señalen cuál es el medio interno, quién se refiere como medio interno en esa diapositiva, entonces, ¿quién sería el medio interno ahí? ¿Sería lo azul? ¿Sería esto? ¿O sería lo rojo? ¿Quién sería? Lo azul. Lo azul. Y lo azul viene siendo el líquido extracelular. ¿Dónde viene estando el líquido intracelular? Pues dentro de la célula. ¿Listo? El plasma es el que se comunica por el medio de los vasos sanguíneos. Por eso ustedes aplican diferentes sustancias es por los vasos sanguíneos para que ellos, por un proceso físico, puedan traspasar esa membrana, llegar al líquido intersticial y comunicarse con la célula. ¿Sí les quedó clarito? Vale. ¿Sí les quedó clarito? ¿Listo? Bueno, entonces vamos para acá. Entonces seguimos acá. Venimos a este ladito de acá. Bueno, entonces ya sabemos cuál es el líquido extracelular, ¿cierto? Entonces volvemos acá. El líquido extracelular es el que está aquí. Ese es el líquido extracelular. Es el azul, que es el mismo líquido intersticial. ¿Listo? Entonces, venimos al líquido extracelular. El líquido extracelular debe tener unas condiciones estables. Entonces, tiene una composición particular de iones. ¿Qué son los iones? Viene la parte de la bioquímica. ¿Qué son los iones? ¿Qué son los iones? Sí. ¿Qué son los iones? Pues aquí lo dice, vea. Son moléculas con cargas. ¿Y los iones qué moléculas cargas tienen? ¿Carga eléctrica? Exactamente. ¿Y qué cargas son? Positivas y negativas. Y a los positivos en el mundo de la química, los positivos en el mundo de la química le dicen cationes. Y a los negativos en el mundo de la química le dicen aniones. Aniones. ¿Sí? Entonces recuerden que estamos buscando es el líquido extracelular tiene que contener una condición estable. Si se estabiliza, si está estable, pues estabiliza la célula. Entonces, contiene iones. ¿Qué es la glucosa? El azúcar. Azúcar simple de la sangre. Es el azúcar. ¿Y un azúcar qué hace? ¿Qué genera en el cuerpo? Energía. Es el combustible de las células. Ahora viene el agua. ¿Qué hace el agua? Según lo que estudiamos anteriormente, el agua, ¿qué papel desempeña? El cuerpo. ¿El agua qué sería? ¿Qué sería el agua? ¿Qué papel desempeña el agua ahí? ¿Hidrata, profe? Hidrata, aparte de eso es el solvente, es el que va a solubilizar a todos. ¿Sí? Entonces el agua solubiliza a todos, quiere decir que todo esto tiene que formar una solución, tiene que ser una solución o tiene que ser una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea. Homogénea. Homogénea, muy bien, y tiene que estar diluida, tiene que estar concentrada o sobresaturada para estar estable. Concentrada, ¿no? Uy, si fuéramos concentradas teníamos mucho azúcar, ¿funciona? No, sobresaturada. Uy, peor, lo mató. Ahí sí le dio un paro cardíaco, mató la Saturada, saturada. Esa vaina hizo murió el bicho, mano. La mató veterinaria. Entonces tiene que ser diluida, tiene que ser concentrada, tiene que ser sobresaturada. ¿Diluida? Diluida. Entonces tenemos unos iones acá que tienen cargas. Tenemos una glucosa que es un azúcar y es el combustible. O sea, hace que nuestro cuerpo y la mayoría de cuerpos de seres vivos consumen es glucosa. Entonces, ¿qué hace la glucosa? Es el azúcar más simple posible. Es decir, es el más simple, quiere decir que es la molécula de la mínima expresión posible para que se siga llamando azúcar. Y esa es la única forma como ese azúcar puede entrar a la célula y puede producir su energía. ¿Listo? Bueno. El agua viene siendo el solvente, el que va a solubilizar a todos. ¿Qué hace el oxígeno? ¿Permite la respiración, profe? Respiración celular. ¿Y qué hace el oxígeno?
Eso entra en la respiración celular, pero ¿qué función hace el oxígeno? Oxigenar la sangre. Oxigenar la sangre, pero ¿qué función hace el oxígeno? Nutrir. ¿Él es el combustible o el comburente? ¿Quién es él? El combustible ya está aquí en la glucosa. Exactamente, eso se llama raciocinio. Pues si ese no es uno, entonces este viene siendo el comburente. Ese es el que hace que el combustible actúe. ¿Listo? Y ese es el que va a oxidar a todos. ¿Listo? Y debe estar a cierta temperatura. ¿Sí? Entonces el cuerpo no puede estar. ¿Qué pasa si el individuo aumenta mucho de temperatura? Fiebre. Pues empieza la fiebre y entonces la fiebre es útil. Y si no. Sí. La fiebre es una forma es un proceso Sí, físico sí. para estabilizar el cuerpo. O sea, para volver a la homeostasis. Para regular, sí, señor. Para regular. Pero si se sobrepasa esa temperatura ya empieza a ser peligroso. ¿Qué le pasa al paciente si la temperatura pasa? Puede convulsionar. Puede haber una infección. Y le puede dar un paro cardíaco al individuo. Entonces, si usted observa que el perrito le está aumentando mucho la temperatura, a ver, veterinario, actúe. ¿Qué tiene que hacer? Hay que regularla ¿Y cómo la Sí, regula? a su estado normal. Si él no se autorregula, profe, pues podría en algo, por ejemplo, que un bañito con cositas. Es así, eso. No me hable tanto así como ñito, un poquitico, un chiquitico, un bechito, el bebechito. No me hable así, sino de una vez al grano, mano. Entonces, de una vez usted dice, hermano, hielo. Hielo, sí, señor. Dale hielo, traiga hielo. Podría poner una Con de hielo. cobija fría, profe, y que se pueda acostar ahí. Pues yo no he escuchado cobijas frías, hermano, que he Bueno, escuchado cobijas usted me térmicas. entenderá, profe, sí. No le entiendo esa parte, porque si usted me dice una cobija y imagina el animalito hirviendo y le tira una cobija, una sábana, lo termino de matar. Entonces lo que toca empezar, y ahora, ¿en qué partes del cuerpo, si es un perro, en qué partes del cuerpo le puedo suministrar ese hielo? ¿Se la coloco en qué partes? ¿Me corrigen ustedes? ¿En el lomo? Sí, Sí, se podría. Sí, podría, sí. No sé, profe, pero uno los ve a ellos que cuando Las ellos partes del acuestan, pecho y el lomo, profe. Exactamente, en las partes del pecho. Me corrigen porque es que ahí sí es conceptos anatómicos de ustedes. Lo que para nosotros es la axila, para el animal no sé si se llamará también axila. Podría decirse que el tórax, en la parte del tórax. Eso, en la parte del tórax, todo eso, en la parte inguinal, se puede colocar para bajar la temperatura del cuerpo. ¿Sí ve? Sí, señor. Y si uno usted como permite tal que que regulan la temperatura cuando se acuestan con las patas estiradas. Exactamente, esos son los procesos de regulación, ahí es donde autorregula, pero como el animal está ahí, y si usted permite que la temperatura siga aumentando, pues aparece lo que ustedes dicen, empieza a convulsionar el animal entra en shock y su paro cardiorrespiratorio y murió el paciente. Y eso tiene que ser rápido, porque estamos jodidos ahí, ¿listo? Entonces debe estar a cierta temperatura, cierto pH, que es el pH. El estado de alcalino y Acidez del cuerpo. Exactamente, para nosotros, ¿qué pH debe tener? Vale. Busquemos un dato aproximémonos. Entre ¿Neutro, ácido 6 a o 7. básico? ¿Neutro, ácido o básico? El pH de nosotros. Neutro. Neutro, exactamente, tiene que ser un pH. Y cierta osmolaridad. ¿Qué significará osmolaridad? ¿Qué varía? Esta palabrita de molaridad, ¿a qué se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de osmolaridad? Ojalá en un video que se publicó. Pero... La concentración, cierta concentración. ¿Quién es el que determina la concentración ahí? ¿El soluto o el solvente? Soluto. ¿Quién es el que puede viajar entre el líquido, el espacio extracelular y el intracelular de la célula? ¿Quién es el que puede viajar? El vento. Sí. Uy, silencio. Uy, apague. Micrófono. Bájale a la Rosa de Guadalupe. Vale. ¿Quién? Sí, mano. ¿Quién puede? ¿Quién es el único que puede viajar entre los dos espacios, el soluto o el solvente? El soluto, profe. No, señor, el solvente. El solvente. Sí, Yo lo hago. señor. Tiene que ir el entrar por solvente. cualquier parte. Es el que puede estar. Es decir, tienen ciertos parámetros que se deben mantener estables. Los parámetros son esos. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los iones? Pues todos los que tengan moléculas con carga. Entonces, en el líquido extracelular, que vuelvo y le repito, si vuelvo otra vez y se le olvida, pues usted viene otra vez aquí a la figura.
Entonces, ¿cuál es el líquido extracelular? ¿Cuál? El azul. El Lo que está de está azul. afuera, lo O azul. sea, aquí tengo agua, aquí tengo glucosa, aquí tengo iones, ¿sí? Y estos líquidos, estas moléculas, ¿por dónde entran? Entran por el plasma, que están por los vasos sanguíneos, y ahí hacen procesos físicos y por ahí ingresan. Y se expanden por todo el líquido intersticial. Cuando hablo de líquido intersticial, estamos hablando del mismo líquido extracelular y estamos hablando del medio interno. ¿Listo? Para que no me vayan a confundir. ¿Listo, listo, listo? Bueno, entonces, hay un espacio, en el espacio extracelular, que es el líquido intersticial, aparecen esos iones, pero como se planteó de una forma muy generalizada, pues ¿cuáles son los iones? Pues aquí aparece el catión y aparece el anión. ¿Cuál es el catión? Pues es el que tiene carga positiva. ¿Cuál es el anión? El que tiene carga negativa. El catión que ingresa es el sodio. El anión que entra es el cloro. ¿Y por qué? Porque esto entre los dos se van a unir o no se van a unir por deducción química. ¿Se unen o no? Sí se unen. Sí se unen y me forman el cloruro de sodio. ¿El cloruro de sodio qué es? Un suero. Sí, pero químicamente qué es? Sal, profe, sal. Una sal, correcto, Una porque sal, sí. termina en uro, acuérdense, uro, ato e ito. No se les olvide. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué función tiene esta situación? Pues, y el cloruro de sodio se disuelve en agua, él se disocia. ¿Qué significa disociar? Pues que se separan en cargas positivas y negativas. ¿Sí? Pero ¿qué importancia tiene esto a nivel bioquímico? Pues que el cuerpo se mueve a partir de flujos de corriente eléctrica. El de nosotros más o menos creo que es de 0.005 voltios. Muy pequeñitica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un individuo está haciendo algún ejercicio, pues la energía tiene que viajar por todo el cuerpo lo más rápido que se pueda. Entonces, esta carga negativa, si aparece un flujo de corriente, pues esta carga positiva se la va a poder enviar a la carga negativa y forman una conexión. Y permite el flujo de corriente. Por eso cuando una persona está haciendo bastante ejercicio, le dice a usted, consuma sales hidrolizables, y ustedes le dan Gatorade, entonces dentro del Gatorade hay sales, ¿sí? Dentro de ese Gatorade hay unas sales. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, en el líquido intracelular, ¿qué sales hay? Pues aparecen cargas positivas. O sea, aparece el potasio, o sea, el catión, o sea, de que venimos para acá otra vez para recordar. Entonces, este es mi líquido extracelular. ¿Y cuál sería el líquido intracelular? El que está dentro de la célula. O sea, esto grisecito que usted observa acá. El punto negro viene siendo el núcleo de la célula. ¿Listo? Entonces, dentro de la célula tenemos otro tipo de ion, pero con carga positiva. O sea, en este caso es el catión. ¿Listo? Fuera de la célula, ¿qué tenemos? ¿Qué iones tenemos? Iones sodio, iones cloro. ¿Listo? Entonces, el catión, el anión. ¿Listo? Vamos ahí. Entonces, este se representa mejor con esta figurita. ¿Listo? Mire la membrana celular. Este espacio es el espacio extracelular. Cuando se habla de espacio es un todo. ¿Sí? Este espacio es el espacio intracelular. Esta es la membrana que separa la célula. ¿Listo? Entonces, afuera tenemos mayor concentración de qué tipo de sales. ¿De qué tipo de iones? Sodio. De sodio, iones sodio y iones cloro. Y tenemos menor cantidad de qué? Sí, potasio. Potasio. Usted va observando. Dentro del cuerpo tenemos mayor cantidad de qué tipo de iones. De potasio. Iones de potasio. Pero tenemos mayor cantidad de iones sodio y aparece otro ion que es el ion fosfato, este de acá. Iones fosfato. Esto es una molécula ya que es una proteína que después las vamos a ver. ¿Listo? Entonces, usted ya se está ubicando. ¿Listo? Entonces, seguimos. Estos son los compuestos que se encuentran. Estos se los puede encontrar, fue a nivel humano. Como es a nivel veterinario, es cuando ustedes ya miren lo suyo, pues ahí sí ustedes van a poder determinar. Este es a nivel humano. Entonces, ¿qué quiere decir a nivel humano? Que a nivel humano deben tener el líquido intracelular, o sea, dentro de la célula, el sodio debe estar en esta concentración. Entre 8 y 10 miliequivalentes gramos por litro. ¿Se acuerdan los equivalentes gramos? ¿Qué concentración es? ¿Molaridad o normalidad? Normalidad. Normalidad. Pero son mili, o sea, minúscula la gota.
¿Listo? Y en la parte extracelular, pues la concentración es así. O sea, esto es lo estable. De potasio, pues cambia la situación. ¿Sí? De cloro, ¿cómo está? De calcio, ¿cómo está? De magnesio, ¿cómo está? Este es el ion carbónico, que es un ion carbónico ácido, y de agua. El agua debe estar en equilibrio en ambos líquidos, o sea, tanto el intracelular como el extracelular. Sí, recuerde que esto es dentro de la célula, esto es fuera de la célula. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, entonces venimos para acá. Ahora, la homeostasis está regulada por los sistemas. Entonces, ¿qué sistemas regulan la homeostasis? En caso de que se presente un desequilibrio. Entonces, ¿quién lo regula? El sistema excretor. ¿Quién más lo ayuda a regular? El sistema endocrino. ¿Quién más lo ayuda a regular? El sistema nervioso. ¿Quiénes componen el sistema excretor en el ser humano? El riñón. Los riñones, La vejiga. correcto. La vejiga, la uretra. ¿Sí? Ellos lo componen. ¿Quiénes conforman el sistema endocrino? ¿Qué se producen en el sistema endocrino? Las Hormonas. Las Hormonas. hormonas, o sea que las secretadoras. hormonas son sistemas de regulación para producir una homeostasis, o sea, para buscar un equilibrio. ¿Sí? Que por eso hay animales que tienen problemas hormonales. Por eso hay seres humanos que tienen problemas hormonales, o sea, hay un desequilibrio hormonal. ¿Sí? ¿Quiénes generan el sistema nervioso? Pues ahí aparece el sistema nervioso periférico y el central. El periférico es el que está, el del tacto. El central es el de la columna vertebral, que recibe todos los estímulos como tal. Entonces, estos tres sistemas que aparecen acá son los encargados de regular al cuerpo para poder generar esa homeostasis, o sea, ese equilibrio, o sea, para poder cumplir, o sea, para tratar de determinar que esto se cumpla. ¿Sí? O sea, que todos estos compuestos estén en estos niveles. ¿Sí? Si empiezan a desequilibrarse estos niveles, pues empiezan a actuar bien el sistema excretor, la orina. ¿El sistema digestivo entra en el sistema excretor? ¿Sí o no? No, profe, yo creo que no. ¿A qué no? Sí, porque es lo que sale de la Claro. digestión. No, sí, mentira. No. Porque es la expulsión de todo eso. Los Exactamente. desechos. Entonces, Será usted urea. cuando usted va a hacer una evaluación de su paciente, pues usted tiene que tener presente, entonces por eso empieza a hacerle una exploración en el sistema excretor, usted empieza a verificar si usted palpa, entonces usted palpa al individuo, tiene que hacer un análisis del sistema endocrino, posiblemente hay inflamación de ciertas glándulas, entonces usted empieza a explorar las glándulas, y tiene que hacer un análisis del sistema nervioso, entonces empieza a mirar reacción del animal, si el animal está temblando, si el animal usted lo pone a caminar y el animal está caminándole torcido, el animal se le está cayendo. Esos son los análisis que ustedes hacen para hacer un diagnóstico de la posible situación que su paciente se presenta. ¿Y por qué lo hace desde ese punto? Porque esos son los encargados de regular al cuerpo. ¿Sí lo comprende? Y ahí usted empieza a diagnosticar, entonces usted empieza a buscar, bueno, tiene una inflamación en la parte del intestino, entonces hay un problema en el sistema excretor. ¿Sí? Entonces, ahí viene la aplicabilidad suya y hasta ahí llego, yo llego hasta ahí, punto. ¿Qué es lo que tengan? No sé, hermano, ahí sí le toca a usted como veterinario empezar a explorar. ¿Sí? Hombre, los diagnósticos siempre se dan en esas tres partes, en el sistema excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema endocrino, recuerde, cuando usted empieza a detectar glándulas que están inflamadas. Entonces, el animal posee ciertas glándulas en su cuerpo, como el ser humano, entonces empiezan a hacer las palpitaciones. Las glándulas anales. Las anales, correcto, entonces empiezan a supurar mucho las glándulas anales, entonces el animal empieza a tener ciertos problemas. Hay problemas que son muy sencillos. Son glándulas paranales, profesor. Exactamente, ustedes ya me corrían porque yo de esa parte no sé, yo sé la parte humana, pero la parte animal le doy por los laditos, ¿sí? Entonces ese tipo de glándulas que aparecen, entonces hay situaciones donde son situaciones de incomodidad frente a la persona que tiene el animalito, es que el animal está oliendo muy feíto, que no sé qué, que sí sé cuánto, entonces ya empiezan a controlar el sistema endocrino que manejan. ¿Listo? ¿Sí les va quedando claro? Entonces, ese es el sistema de evaluación que usted tiene que hacer. Un paciente no llega a usted y empieza a trabajarlo, ay, que es que llegó el paciente y entonces mira a ver qué es lo que tiene. No, eso tiene su cuento, tiene su chispa. Eso es lo que diferencia a un veterinario de una persona a punta de jarabes o de alguien que tiene Nosotros ya tenemos frustración que de ser saber. veterinario. Es un veterinario frustrado.
¿Sí? Eso es lo que diferencia un veterinario. ¿Listo? Bueno, seguimos. Ahora, el sistema excretor, pues lo conforma el sistema renal, el aparato digestivo, el sistema respiratorio y la piel. Nos habíamos quedado en estos dos. Esos eran sus preconceptos. Nos habíamos quedado en estos dos preconceptos. Creíamos que solamente el sistema renal y creíamos que solamente el aparato digestivo. Entonces usted no solamente va a hacer una exploración de su sistema renal, entonces va a ver que el animalito está orinando bien, el animalito, sino que el animalito está orinando, entonces usted va a mirar cómo está orinando, si la orina es muy fuerte, si no es continua, si es discontinua la orina, usted empieza a hacer los análisis, ¿sí? La materia fecal del animalito, si es compacta, si no es compacta, si huele muy fuerte, si no huele muy fuerte, si hay algún tipo de parásito, si no hay algún tipo de parásito, ¿sí? El sistema respiratorio, el animal está respirando, entonces por eso se colocan, ayúdenme, ustedes. Un endoscopio. Ayuda muy bien. Entonces usted empieza a mirar a ver cómo se escucha su respiración. Esos son los parámetros para poder hacer la evaluación y se acuerde determinar lo que tiene el animal. La parte de la piel, entonces usted empieza a revisar la piel que el animalito a ver si Que tiene no tenga escamosidades, que no tiene dermatitis, que no tenga no sé qué. Y partiendo de eso, porque vuelvo y le repito, este sistema excretor es el que le determina la homeostasis, y la homeostasis es la base de que el organismo esté bien o esté mal. ¿Listo? El perrito, por favor. Vale, Bozal. Entonces, como sabemos que la homeostasis está regulada por los sistemas excretor, endocrino y nervioso, pues estos tres van a estabilizar a todo esto, que son los componentes del sistema del espacio intracelular y el espacio extracelular. O sea, ¿qué componentes? Agua, iones, pH, temperatura y glucosa. Estos tres sistemas me van a regular esto. ¿Listo? Vamos a repasar un poquito de la homeostasis. Entonces, cuando hablamos de un repaso, ya no es volver a buscar toda la palabra, todo el concepto, sino ahí va su habilidad. Busque una palabra clave que le permita capturar la homeostasis. Entonces, ¿qué palabra clave sería? Regulación. Regulación, muy bien. Aquí le regalo una que es una bien técnica, es estabilidad. Estabilidad. El animal está estable, el animal está inestable. ¿Sí? Entonces usted ya no tiene que irse a aprender todo ese concepto que lo tiran muy bonito y muy elegante, sino la habilidad que usted tenga para poder identificar esas palabras claves. Entonces la palabra clave de homeostasis es estabilidad. ¿Sí? Y esa estabilidad es necesaria para que el organismo funcione. ¿Sí? ¿Quiénes regulan esa estabilidad? Sistema Temperatura. respiratorio, Y endocrino. Entonces, estos sistemas, el excretor, el endocrino, Excretor y sistema nervioso. perfecto. Entonces ya sabe, llegó el paciente, llegó maluco el animalito, entonces lógicamente si usted ve que el animalito está caminando como mal, pues usted en su habilidad, y ahí empieza algo muy importante de todo profesional, su experiencia le va diciendo que el problema es nervioso. ¿Sí? Y su experiencia le dice es que usted ya, a partir de su experiencia, usted empieza a identificar ya hábitos. Dice, este animalito es esto. ¿Sí? Entonces, eso. Tener. Bueno. Apaga la música. El repaso del líquido extracelular. Recuerde que el líquido extracelular es el mismo líquido intersticial. Entonces, ¿qué moléculas hay ahí? Pues este tipo de moléculas. Cationes. Aniones. La membrana celular, que es la que me limita, y ese es el medio de comunicación. Quiere decir que por deducción aquí deben de haber mecanismos que permitan que esto se comunique. ¿Sí? Y en los iones, dentro de la líquido, está líquido intracelular, están estas moléculas de potasio. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, ahora, los organismos en homeostasis, cuando usted lo está manejando acá, pues esos organismos en homeostasis, pues dependiendo, van a estar actuando dependiendo de su cambio, ya sea un cambio interno o cambio externo. ¿Sí? ¿Quién le genera ese cambio interno? Pues algo que consumió el animal. Un veneno, como por ejemplo ahorita la vecina, el animalito le está vomitando. Por ejemplo, la vecina, veterinarios, el animalito la está vomitando, le está vomitando.
constantemente. Usted sabe que yo llevo al paciente, pues que yo no soy veterinario, por eso lo ubico a usted. Yo lo único que le digo a usted es que el animalito me está vomitando. Entonces empiezo a examinar. ¿Qué sistema voy a primero evaluar? Lo primero, pues que sea No, hacer un- A ver, ¿qué sistema Bucal. le evalúo? Quietos ahí. ¿Qué sistema le evalúo? ¿Cuál? Sistema digestivo. sistema O sea, se que va para el sistema excretor. ¿Listo? Y el animalito me está vomitando constantemente. ¿Qué pregunta me harían ustedes? Porque no es que como yo ¿Qué no comió? conozco. ¿Qué comió? Yo le digo, el animalito está comiendo bien. El animalito está comiendo Profe, bien. yo creería que primero se hace un examen físico de cómo está, Exacto. Exactamente. si ha comido, si no ha comido, si ha bebido. Entonces, empieza el examen físico y el examen físico viene del sistema excretor y ya sabe que el sistema excretor, pues viene el sistema renal. Entonces me preguntan ustedes, ¿está orinando bien? Sí. ¿Está defecando bien? Sí, pero está vomitando. ¿Sí? Entonces vamos con el aparato digestivo. ¿Es necesario evaluar la respiración? Sí, profe, eso se hace en los primeros, ese es el primer examen que se hace y después se hace un tacto para saber Evalúo si el estómago respiración. tiene algo, está tensionado, si no está O en el tensionado. sistema primero, la Ese es el temperatura, sistema todo eso se digestivo. debe tomar primero que todo. Porque Eso. después de haber llegado Ahora, todos esos datos, no, usted va a reviso proceder a piel. hacer lo suyo. ¿Reviso piel? Sí, claro, profe, mucosas, Exactamente. ojos, todo. Bueno, La y si, farmacia, usted, y si digámoslo yo le así. digo está comiendo bien, está defecando bien, yo lo veo que está orinando bien, ¿qué otra pregunta me van a hacer ustedes? Pero el animalito me está vomitando. Está vomitando aguadito, amarillo. ¿Quién es el que está hablando? Ya lo purgó. Micrófono. Ya lo desparasitó. El animal Sí, puede ya estar, está purgado, ya está desparasitado. el animal puede estar intoxicado o algo, ¿no? Épales por ese lado. Claro, hay un proceso de Cuando, intoxicación. profe, cuando se ve un animal está pues con síntomas pues, de envenenamiento, hay que ver los ojos también. Para ver si tienen las pupilas dilatadas. Claro, si están deshidratados. Y entonces de repente me dice, el animalito pues, manifiesta, parece ser que está intoxicado, algo lo está intoxicando. O puede ser que lo picó un animal y las toxinas que le... Pero ojo que usted por eso ya revisó piel. Usted revisa piel para mirar, es que no solamente mira si tiene dermatitis, no, mira si hay picaduras, si hay alguna herida, sí, porque como tienen pelaje, entonces ellos lo cubren. Entonces resulta que yo les voy diciendo, lo que pasa es que con este coronavirus tan berraco, yo le estoy boleando blanqueador al piso como un berraco. Apagan el micrófono. El animal lambió eso. Apáguelo, Profe, que no apáguelo. esté hablando El por micrófono, favor, qué hombre. pena. Sí, profe, ponen a hablar ahí. Que apague los micrófonos que no dejan. Venga, venga un segundito, a ver. Pero es que eso ya lo sabemos, hermano. Sí, pero ese es el... Listo, ya. Descansamos un ratico de eso. Listo. Ya, entonces. Usted revisa piel. Y la piel ahí se revisa. Entonces, ahí usted también tiene que verificar. Claro, entonces, ¿qué pasa? Como en esta situación de coronavirus tan tremendo, pues yo llegué y le estoy oleando blanqueador a todo el piso. Entonces, ahí es donde usted descubre, ahí es donde el animalito se me está contaminando. El animalito se me está contaminando ahí. ¿Listo? Si le está haciendo con cloro, de pronto pudo haber ingerido un poquito de eso. Pudo haber ingerido, y usted sabe que el cloro siempre emana vapores, y esos vapores pues pudieron haber intoxicado al animal. Entonces ahí ya ustedes descubren. Esas son las habilidades que ustedes necesitan tener. Entonces, cuando hablamos de esas situaciones, de cambios internos o externos, pues nos referimos a eso. ¿Listo? Entonces, el cambio puede ser un cambio interno, como puede ser un cambio externo. ¿Sí? Cuando ocurre un cambio interno y cuando ocurre un cambio externo, pues inmediatamente por deducción, pues el animalito se desestabiliza. ¿Sí? Ahí es cuando usted hace toda la exploración que le expliqué. ¿Listo? Entonces, el individuo, ¿qué hace? Intenta compensarlo, porque recuerde que en la homeostasis el individuo trata de autorregularse. Se autorregula. Entonces el organismo trata de compensarlo. En este caso, ¿qué hacía el animalito para poder compensar ese desequilibrio externo? Vomitar. Vomitar.
Entonces, por eso es que muchas veces cuando usted dice, no vomite más, ojo que el individuo se está autorregulando. Y el vomitar significa que el individuo quiere expulsar lo que consumió. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando le dicen, uy, tiene fiebre, se va a morir. No, la fiebre es una forma de autocontrolarse. ¿Sí? Por eso muchas veces uno no va a controlar la fiebre, uno va a controlar el síntoma real. La fiebre, el cuerpo ya se le está ayudando a usted, le está generando fiebre. Lo que pasa es que usted tiene que regular la fiebre, no puede pasar la fiebre de unos límites. Por ejemplo, el vómito, el vómito le ayuda, pero es que si ya lleva 4 o 5 días vomitando, ¿Se deshidrata? se deshidrata, entonces usted tiene que empezar a controlar ya el vómito porque ya está Claro, generando puro mucho vómito. suerito, toca meterle puro suero. Vía Exactamente. endovenosa. Listo. Intravenosa. Entonces, Pura ahora, solución salina. exactamente, para poder compensar las sales que externamente se están perdiendo, ¿sí? En el líquido intersticial. Entonces, ¿cuáles son las sales? Sodio y cloro. De cloruro de sodio. Ese es el cloruro de sodio y por eso se coloca intravenosa para que llegue por todo el vaso circulatorio, llegue allá, hasta la vena llegue allá y se comunique por procesos físicos, difusión, empieza a ejercer todo el proceso. Entonces el individuo, pues si logra compensarse, pues va a un proceso de bienestar. Si no se logra compensar, pues se enferma. ¿Ya lo comprendieron? Esto es lo que la bioquímica le enseña a usted. ¿Sí? Le va diciendo, ¿les está gustando o no? Sí, a mí sí me gusta eso. Claro, Está profe, aplicando. está bacana la vaina. Claro que sí. Entonces, Bueno, usted ya se va ejemplito regulando, así. entonces ya saben, de razón que yo tengo que hacer estos exámenes, de razón que yo tengo que estar trabajando esto, de razón que tengo que estar haciendo esto. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo hace el organismo para mantener la homeostasis? Entonces es muy sencillito. ¿Sí? Entonces, primero hace un sistema de retroalimentación. ¿Cuál es el sistema de retroalimentación? Pues hay una retroalimentación que llamamos negativa y otra retroalimentación que llamamos positiva. ¿Sí? Ahí en Classroom le subí un video donde explican eso. Profe, yo si quiere yo le puedo dar un resumen sobre eso. Yo lo hice. Dámelo. ¿En qué consiste Mire, la retroalimentación negativa? La negativa es un proceso que se genera a partir de un cambio al ocurrir un proceso de por ejemplo, en la temperatura. Sí. Ocurre un cambio Sí. y esto empieza un proceso para Ajá. que se vuelva y se, ¿cómo es? Regular. Para que se vuelva regular, exacto. Y el positivo, exactamente. Y el y positivo. el positivo es un proceso que se hace como una coagulación, por ejemplo, en la sangre o, como explicaba en los videos, el parto de la mamá con los niños. Ocurre desde un inicio hasta que termina. Correcto. Entonces, ¿me lo puede simplificar más? Porque creo que hay muchos compañeros. ¿Todo el mundo comprendió? La pregunta del millón. ¿Todo el mundo comprendió? El que no haya comprendido, por favor, es un derecho que usted tiene. No, profe, yo no comprendí. Yo no comprendí, profe. Listo, entonces yo se los voy a simplificar un poquito más. La retroalimentación negativa es cuando, por ejemplo, el animalito tiene fiebre, ¿sí? Va teniendo fiebre y tenemos que hacer una retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué le agregamos? ¿Agua fría? Exactamente, lo puede usted contrarrestar. ¿Sí me comprende? Eso es retroalimentación negativa. ¿Cuál es la retroalimentación positiva? Usted no lo puede contrarrestar. No. Entonces, ejemplo, el parto. Si usted ve una vaca que está en proceso de parto, ¿será que ella le va a parar su parto? Nunca. Nunca, ella continúa y continúa. Si vieron el video en el proceso donde ese es un... Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Vieron el video El de la perrita? El de la perrita, el del doctor Paul, cuando la vaca tenía el útero por fuera. Sí, señor. Sí, se lo metió, se lo tuvo que... Exactamente. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Usted diría, pero profe, ¿por qué no detuvieron eso? Lo que pasa es que eso es una retroalimentación positiva. ¿Qué significa en ese sentido? Que el animalito hasta que no expulse, él no va a parar. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, en los procesos de retroalimentación positiva, todo se potencializa. ¿Sí? ¿Sí me comprendieron? Entonces, Sí, por profe, regla pero, general, profe, señor, escucho. pero digamos salió, pero al final hace una retroalimentación negativa, ¿no? Obvio, porque van ligadas, ¿no? Claro, van ligadas, claro, porque acuérdense que todo es en equilibrio, porque acuérdense que todo va con la homeostasis, o sea, el cuerpo se tiene que autorregular, ¿sí?
Ahí sí es como empiezan a decir filosóficamente, ¿la mejor cirugía cuál es? ¿Cuál es la mejor cirugía? ¿Cuál es? Si hablo de filosofía. Pues la mejor cirugía es la que no se hace. ¿Sí? Por eso es filosófico. La mejor cirugía es la que no se hace. Entonces, eso quiere decir que dejemos que el organismo se autorregule. ¿Sí? ¿Cuándo vemos que el organismo ya no se autorreguló? Pues cuando ya el individuo se enfermó, o sea, ya llegamos a esta posición. ¿Sí? Entonces, usted ve que el organismo está así. El organismo sufrió un cambio interno o cambio externo, cualquiera de los dos, y hay pérdida. O sea, se desequilibró. ¿Sí? En este momento usted no actúa, porque ¿qué es lo que tiene que esperar? ¿Qué es lo Que que se tiene que hacer? desenvuelva el Que el cambio. organismo se autorregule. ¿Sí? Si el organismo se autorregule. Si el organismo no se autorregula y pasamos a este punto, ahí usted actúa. ¿Por qué? Porque el individuo se enfermó. ¿Sí? No ha sido capaz por él mismo de autorregularse. Se está enfermando. ¿Listo? Entonces, por esa necesidad, usted viene y empieza a trabajar esta parte de la retroalimentación negativa. En los partos, como vieron en esos videos, lo que pasa es que aquí no podemos ver videos porque usted ya sabe cómo se ven, eso un pedacito, pero ahí ya están en los grupos para que por favor se los subo en Facebook o ya con ese es suficiente en Classroom. Profe, y en las diapositivas que usted colocó había al final unos videos. Sí, esos videos son los mismos que le subí. Ah, pero ¿Sí? ¿no los podemos ver por acá? No, porque como yo los tengo, no, eso va a ser lo mismo, porque empieza a verse lento, súper lento, despacito y eso. Claro que lo vamos a intentar al No, final, a ver profe, si me lo permite. acuérdese cuando usted una vez nos compartió un pedacito de una película, eso se miraba bien. Ah, bueno, entonces vamos a hacer el intento ahorita. ¿Listo? Espera un momentico a ver cómo lo Ya hacemos. queda un minuto. Sí, ahí vamos a hacer los mismos ejercicios así, tranquilo, no se preocupe. Este es un ejercicio de retroalimentación negativa. Entonces, ¿quién es el componente? Pues la insulina. Entonces, ¿cómo es el proceso? Se ejecuta, hay un rango que hace que esa ejecución varíe, hay un sensor, el que detecta esa variación, y hay un integrador que es el que trata de regular ese daño que se presentó. ¿Lo comprendieron? Se lo explico otra vez. ¿Se lo explico otra vez? Profe, empieza otra vez, por favor. Otra vez, por favor. Hay un ejecutor, o sea, hace el cambio interno o externo. Hay un rango variable, o sea, varía la situación, o sea, se desequilibra completamente. Hay un sensor que es el que detecta ese cambio, ¿sí? Y hay un integrador que es el que trata de regular ese cambio para que luego se vuelva a ejecutar todo y se estabilice todo. ¿Listo? ¿Le quedó claro? Entonces, ¿qué pasa? Se ejecuta. Llega azúcar al sistema. ¿Sí? Entonces, entran los reguladores. El azúcar en el sistema se está disminuyendo. Entonces, ¿qué sistema entra a regular eso? Acuérdense, tenemos el excretor, el endocrino y el nervioso. ¿Cuál entra? El excretor. Eso, lo dejamos como tareita. Nos vemos ahorita porque esto ya Pero, se acabó. Jason,